Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María. Iniciamos esta oración clamándole a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre. Si es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso, nos destinen por la comunión de los santos a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos y al santo reino angelical de Dios. A todos y cada uno de los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe, especialmente a los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, clamándoles en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Activen o pídanle al Señor Jesús, active las llaves, el poder que les dio con las llaves de atar aquí en la tierra para que quede todo atado en el reino de los cielos, desatar aquí en la tierra para que quede desatado en el reino de los cielos. Eso mismo le pido yo con todas las llaves que me concedió, que sacó de allá del Vaticano, me las entregó, que es que aún están conmigo. Y a todos aquellos que recibimos el Espíritu de la resurrección, tanto de nuestro Señor Jesucristo como de la Santísima Virgen María, nos conceda el poder de retener o de perdonar los pecados y de poder hacer con ellos de acuerdo a la época y a lo que el Señor Dios Todopoderoso nos lo indique conforme a su gloriosa voluntad. A todos y cada uno de los santos de la Iglesia del Amor, a todos aquellos víctimas de cualquier situación que desde el suelo claman por la justicia de Dios, a todos y cada uno de los que se encuentran de los del Santo Reino Angelical de Dios, a todos los santos querubines con sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos serafines, a todos los santos arcángeles con todos sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos ángeles, a cada uno de los 24 santos ancianos y a los 4 santos vivientes, que unidos todos en un mismo espíritu, hagamos oración, formando un capital de alabanza para cada uno de los pedidos que hagamos. Como ya pedimos que activen los poderes, ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Quiero clamar a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, conforme a la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. En la época de nuestro Señor Jesucristo hubo un ataque hacia la obra redentora, frenándola, y fueron precisamente los sumos sacerdotes, que alborotaron a todo el pueblo para que se fueran en contra de la obra de Dios, esa gran obra maravillosa por la cual todos nosotros encontramos la salvación. Pues la atacaron, cambiaron al Señor Jesús por un delincuente criminal, eligiendo al criminal y rechazando la obra salvífica. Vino después de eso el gran castigo para el pueblo de Israel y quedó disperso. Yo les pido en este momento, y les pido a todo el santo reino de Dios, a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, y al santo reino angelical de Dios por completo, que clamemos en este momento por el fuego que se los devore, y como lo dijo en la primera sentencia lanzada por el primer papa, con el poder que el Señor le concedió cuando le entregó la llave, que todos aquellos que en este momento están atacando la obra, se van contra todo lo que es la obra de Dios. La obra de Dios no puede ser dividida. La obra de Dios, así todavía no hayan aceptado la redención, es el pueblo judío, es el pueblo católico y es ahora la gran iglesia del amor. Todo el que vaya en contra de eso, baje fuego del cielo o salga fuego de la boca de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María y los devore o los arroje a la perdición, como lo dice San Pedro. Hechos 8:20 y siguientes. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, que vayan todos ellos, los que están atacando, es como nos atacaron anoche, que nos atacaron todo, celulares, computadores, todo nos lo atacaron. Que vayan a la perdición y que caiga fuego que los arroje al abismo, a lo más profundo del lago de fuego y azufre eternos. ¿Por qué? Porque rechazan la gran obra de Dios para la salvación, pues si la rechazaron, no la merecen. Y es la primera sentencia de San Pedro, a quien le pido en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, la traiga a este momento. El ataque que están haciendo contra el pueblo de Israel es un ataque, digámoslo así, global de todo el comunismo para destruir a Israel. Si destruyen al pueblo, es lo que nos representa la ley de Dios. Si el pecado, como ha hecho el que se sentó sin ser llamado a ello, allá en el trono papal, desapareciendo el pecado como tal, el Señor no lo permitió. Él mismo lo dijo en San Mateo 5, 17, 19. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto,
El que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que vengan todas las sanciones que son ya una sentencia de Dios en el Apocalipsis 11 por los dos olivos. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, así tendría que morir. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder de herir la tierra con toda clase de plagas todas las veces que quieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo estamos viendo, la gente no lo cree, que venga sobre todos esos que quieren arrasar con la gran obra de Dios Todopoderoso, si así es su gloriosa voluntad. Es importante entrar en esos 1000 años de paz, derribar ese muro de la enemistad, como ya lo vimos en una de las enseñanzas, para que todas estas maravillas de la salvación, ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo y permitirle la redención a la Santísima Virgen María en beneficio de la salvación de la parte visible y material, que es lo más difícil de todo. Viene a realizar esa obra, pero vemos cómo pretenden acabar con el pueblo de Israel, que vengan todas esas plagas, se cumplan. Le pedimos a todo el santo reino de Dios, a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, especialmente a los santos papas, aten ese pecado de no dejar obrar, de atacar la obra de Dios, de no permitir la salvación del alma y de la carne, atacando al pueblo de Israel para desaparecer la ley, como lo ha hecho el que se sentó en el trono de San Pedro sin ser llamado, que no le pertenece. Que venga todas esas plagas sobre todos aquellos que prefieren desaparecer el pecado como tal, la ley de Dios, desaparecerla como tal, en vez de derrotarla a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de la Santísima Virgen María. La fortaleza de Dios Espíritu Santo y el poder de Dios Padre Celestial. Que todo el santo reino angelical de Dios nos apoyen, formando todos en la unidad del Espíritu el respectivo capital de alabanza para esta solicitud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada.
acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos, como el Señor nos lo indica en Eclesiastés 12:7. Vuelva el polvo a la tierra a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El espíritu va a Dios, pero el cuerpo de aquel hombre, Adán, creado en un mundo invisible, va, como nos lo dice en Deuteronomios 34. Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá Yahvé tu Dios, y vendrá a buscarte. Te llevará otra vez a la tierra poseída por tus padres, para que también tú la poseas, te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí hay dos cosas en esta cita bíblica. El pueblo judío pacíficamente compró todas las tierras. Los judíos se reunieron, no sé, en 1800 y pico, se reunieron y resolvieron ir comprando los judíos. Y allá lo que era la tierra de ellos, de las que fueron expulsados por los árabes, cumpliéndose el castigo por no haber permitido la gran obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y haberlo matado. Fueron expulsados, dispersados por el mundo entero. Y aquí lo dice una profecía: volvieron al lugar de sus padres, al lugar que Dios les dio. Eso es una obra de Dios, para que ahorita hombres y hombres totalmente hijos del diablo, malévolos, matan con alevosía, como ha quedado demostrado en el ataque que le hicieron a Israel hace una semana, viendo que es la gran obra de Dios. Los devolvió, que lo dicen Deuteronomios. Recogió a todos los desterrados de todas partes, de los extremos de los cielos, y los llevó de nuevo a la tierra, esa tierra prometida, esa tierra que mana leche y miel, que él prometió darles cuando los sacó del país de Egipto. Y los hombres que quieren oponer a eso, que baje fuego del cielo y todas las plagas, que no les llueva y que toda el agua se les convierta en sangre. Eso es la profecía de Apocalipsis 11. Entonces, que se cumpla. Todos aquellos que están atacando, todos aquellos que no dejan que los videos se difundan por todo el mundo y vemos cómo los paran, los bloquean, porque no quieren que venga esa tercera parte, que es la de los huesos que reviven, los huesos que vuelven y se les forma la carne y reviven por la salvación del alma y la salvación de la carne. Recordemos que el pecado del cuerpo, nosotros podemos decir, sí, yo soy católico y yo tal cosa. La destrucción del cuerpo viene, ¿por qué viene la destrucción del cuerpo? Entonces, miremos lo que nos dice Primera de Corintios 6:18. La tenemos que leer hasta el 20 para que la entendamos. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas veces somos nosotros mismos los que destruimos y no dejamos que el cuerpo sea salvo por nuestro Señor Jesucristo. Efesios
5, 22, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, el alma y la carne están sentenciados, no pueden entrar al reino de los cielos. Primera de Corintios 15:50. Os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice? Que es que no podemos luchar contra eso porque ya está la sentencia. No, ¿qué nos dice precisamente Santiago 5, 19 y 20? Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Ahí ya nos da la esperanza. El alma sí puede alcanzar la salvación. Y cuando llevamos a un pecador a la conversión, si no luchamos por él, al contrario, le apoyamos en todos sus pecados, le apoyamos en toda su maldad. No, nosotros tenemos que pedir. Es una obligación de nosotros y queremos salvar el alma. Todos aquellos que se están yendo en contra de la obra de la bienaventurada Santísima Virgen María para salvar el alma y la carne, queden bajo la sentencia del Apocalipsis 11 de los dos olivos. Queden exactamente, baje fuego del cielo sobre ellos. Los que nos hicieron el ataque anoche, baje el fuego del cielo sobre ellos. Se les convierta el agua en sangre, no llueva más sobre ellos y les caigan todas íntegras las plagas hasta las no mencionadas. Repetitivamente. No es una sola vez, repetitivamente, y queden dispersos así como quedaron dispersos los judíos durante prácticamente 19 siglos, que queden dispersos por el mundo todos aquellos. O sea, no encuentren por nada llegar a la morada, a la glorificación, no encuentren por nada que sus cuerpos los convierta Dios en cuerpos gloriosos como el suyo. Filipenses 3, 19, 20 y 21. Cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es aquí donde nos damos cuenta de las profecías que tenemos en la palabra de Dios. Hay profecías que la gente recibe como se recibieron en Fátima, pero todas las profecías las encontramos ahí en la palabra de Dios. Cuando el Señor nos da ese gran espíritu de sabiduría e inteligencia, la palabra nos llega. Y a ver qué pasa con los que destruyen, la carne, que era el depósito del pecado. ¿Cuándo puede ser salva la carne siendo el depósito del pecado? Pues ya nos lo dice en Romanos 8:3. Pues lo que era imposible a la ley, reducido a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí ya nos lo estaba diciendo, la carne.
no puede ser salva. Y fue lo que nos dijo en Corintios, la carne no puede ser salva, pero el Señor salva la carne. Y eso es lo que nos dice ahí está la profecía, Hechos de los Apóstoles 2, del 17 al 21. Vamos a ver la gran promesa para la carne. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizará a vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí ya no estamos hablando de la salvación de la carne. El Señor llena de su Santo Espíritu la carne. Vuelva y repítame únicamente esa y dígame el versículo exacto. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya hay una esperanza para la salvación de la carne. No, es que cómo vamos a orar si hay una sentencia divina de que ni el alma ni la carne podrán salvarse. Y todos los que están atacando, óigase bien, que yo pido aquí, sí, lo pido para que todo el mundo lo sepa, que todos se den cuenta en lo que están cayendo los palestinos y todos los que apoyan, en lo que está cayendo Colombia por tener un presidente comunista elegido por esa gran mayoría que lo eligieron, como atentan contra la salvación del alma y de la carne y cae sobre ellos todas las sentencias bíblicas. Entonces leamos 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como el cuerpo se convirtió en el santuario de Dios, la carne igualmente se convirtió en el santuario de Dios, porque el Espíritu Santo viene sobre la carne, tal como lo dijo Hechos de los Apóstoles 2:17. Entonces, la carne se convirtió en el santuario. Y todos esos árabes que se creen súper porque tienen petróleo, porque gritan allá a destruir al pueblo de Israel, que se están encontrando, pues simplemente le pido al Señor, actúa porque van en contra de la salvación, de la gran obra salvífica que se está realizando en estos momentos con la Santísima Virgen María para el alma y la carne. Y ellos están en contra de eso, que sean absorbidos eternamente por el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Isaías 66:24. Y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y por qué se volvieron rebeldes? Pues ahí nos lo dice en el mismo capítulo 66, en el versículo 17. Ahí mismo nos lo dice. ¿Por qué se volvieron rebeldes? Y esto sucede, mire, aquí en Colombia. ¿Por qué son rebeldes? Porque eligieron un criminal que va en contra de la salvación del alma y de la carne, lo apoyan y ellos quedaron privados de esa salvación. Ellos quedaron atados a ese gusano que nunca muere y a el fuego que nunca se apaga. Voy a leer desde el 16. Porque con fuego Yahvé va a juzgar y con su espada a toda carne. Y serán muchas las víctimas de Yahvé, los que se consagran y los que se purifican en los jardines,
detrás de uno que está en medio, que comen carne de cerdo, cosas inmundas y de rata, y a una serán eliminados con sus acciones y sus pensamientos. Oráculo de Yahvé, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ojo con todos aquellos que predican y que le están diciendo al pueblo, no, Dios purificó todas las cosas. No, es que Dios no se contradice. Olvídese que Dios no se contradice. Entonces, no, los hacen tomar hasta sangre de chulo y Dios no se contradice. Lo que Él nos dijo allá en Levítico 11, eso se cumple para siempre. Y nos lo va a confirmar ¿quién? Precisamente Dios del Espíritu Santo en el primer concilio que hubo, que fue el concilio de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles 15, 27. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas a Dios. Palabra de Dios. Sí, alabamos, Señor. Entonces, cuando comemos esa tal rellena, morcilla, cuando comemos esa tal pipitoria o ese claro, o como lo llamen en las distintas regiones, sangre, estamos atentando contra la obra salvífica de la bienaventurada Santísima Virgen María, que no es la obra de ella, es la obra de Dios. El Espíritu Santo en el primer concilio celebrado en Jerusalén fue el que resolvió, junto con todos los apóstoles que se reunieron para hacer ese concilio. Siguen conservando, no se puede consumir sangre de animal alguno. Pero la gente dice, no, eso no importa. Esas personas quedan necesariamente atadas y no hay necesidad de pedirlo, pero yo lo clamo con todos los santos papas en este momento, desde San Pedro hasta el Papa Juan Pablo II, y todas las llaves que yo tengo, atamos a todos aquellos que, incluso conociendo todas estas profecías para la salvación del alma y de la carne, cometen todos esos pecados para no permitir la obra salvífica. Van contra Jerusalén van a destruir a Israel, haciendo toda clase de ataques. Israel fue una cosa muy linda. Simplemente no es sino que lo lean la historia de Israel. Cuando la ONU en 1948 o 49 ya les dio el estatus de país, cuando la ONU servía, no estaba y no era comunista. En ese momento les dio el estatus a Israel. ¿Por qué? Porque ellos sabiamente lo hicieron, compraron los terrenos, eso no lo ganaron con ninguna guerra. Ellos no hicieron ninguna guerra, pero no fue sino ya en la ONU reconocer a Israel como país y empezar el ataque de todos los países árabes. ¿Por qué? Porque sabían que ya llegaba la gran obra para la salvación del alma y de la carne. Profecías todas que se cumplen y ellos tienen que quedar como quedaron los judíos esparcidos por el mundo entero. Así tienen que quedar, porque ya lo leímos en una de las profecías bíblicas, que ellos tienen que quedar dispersos por el mundo entero, por haber atacado y por estar atacando la gran obra de Dios. Es obra de Dios. ¿En beneficio qué? En beneficio nuestro. Ellos no la quieren. Como los que siguen allá comiendo en la pipitoria sabiendo
Y no podemos decir, no sabemos si es que nos hemos dedicado a catequizar, a ser catequistas, nos hemos dedicado a enseñar. No podemos decir, no, yo no sabía que es que no se podía consumir sangre. Eso no lo podemos decir. Y tampoco le podemos decir mentiroso a Dios. En donde nos lo dice ahí en Levítico 11. No consumirá sangre. Levítico 11 nos habla de todos los animales que nosotros no podemos consumir y que atentan contra la salvación del alma y de la carne. Ahí están todos los animales impuros. Abstenerse de la impureza. Nos lo dijo en el primer concilio celebrado en Jerusalén. ¿Quiénes resolvió? El Espíritu Santo y los apóstoles. Y ahí nos lo dice. O sea, la palabra de Dios no se contradice. Que la quieren contradecir los hombres, y la quieren contradecir todos los religiosos, y la quieren contradecir todos los del mundo. ¿Quiénes? Los que no están de acuerdo con que el alma y la carne se salven. Aquellos que están cremando a sus familiares, a todos sus muertos. Los creman. ¿Por qué? Porque es que no quieren la salvación ni del alma, ni de la carne. En el Concilio I Vaticano fue prohibida para todos los católicos la cremación. Para quitar eso, que fue aclarado en un concilio, pues tendrían que haber otro concilio, así como en los países, para destruir las leyes de los países, entonces hacen una constitución. Y después celebran otra constitución allá en manos de todos los comunistas para cambiar toda la constitución. Entonces, imagínense, todas las leyes humanas deben de estar regidas por la palabra de Dios, pero el hombre no contento y queriendo pecar y queriendo robar sin que sea castigado y queriendo hacer toda clase de ser corruptos hasta lo máximo y no pagar ninguna cárcel y ser criminales, entrar al Palacio de Justicia y destruirlo y quemar a todo el mundo y arrasar con todo el mundo y que no sean castigados, pues empiezan a cambiar la Constitución, cambiaron la Constitución de nuestro país, como que si eso los eximiera. No, con Dios no se juega. La ley que sirve es la de Dios. Fue Dios el quien nos dio la ley y tenemos que estar todos sometidos y sujetos es a la ley de Dios, no a la de los hombres. Y le vamos a pedir a todos los santos papas, aten todo ese pecado que va contra la salvación del alma y contra la salvación de la carne. De todos aquellos que en el mundo están luchando para que eso no se dé. Para que no se dé la gran obra de la Santísima Virgen María como corredentora, que queden atados aquí en la tierra para que queden atados en el reino de los cielos. Y a todos aquellos que recibimos el Santo Espíritu de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el Santo Espíritu de la resurrección de la Santísima Virgen María, que tenemos el poder de retener el pecado o de perdonarlo, pues le retenemos a todas esas personas que están luchando. Y les pido a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo retener el pecado a todos aquellos que luchan diariamente, que hacen grandes escándalos, que se creen los dueños del mundo. ¿Por qué no condenaron a Rusia con la invasión a Ucrania? Ahí sí no la condenan. El mismo Rusia sale a defender a Hamas. ¿Por qué no se condena a sí mismo? Pues nosotros sí lo condenamos y le retenemos todo el pecado a él, todo su gobierno y todo su ejército. Igualmente lo hacemos con China y con la India y con todos los países que no condenaron, que aprobaron, como lo hago con Colombia. Petro salió a decir por todos los colombianos, a aplaudir lo que había hecho Hamas. No, que queden condenados todos, retenido el pecado. Tenemos el poder de
retener ese pecado. Les pido a todos los que recibimos el Espíritu de Dios, no nos podemos hacer solidarios de esas malas obras. Retengamos el pecado de Petro, de todo su gobierno, de todos los que lo eligieron. Ellos tienen que trabajar hasta sacar a Petro y decirle a Israel, qué pena, nosotros no dijimos eso lo dijo Petro en representación de nosotros. Para eso bajamos a Petro del poder y le clamamos a todo el santo reino de Dios, a todos los santos de la creación entera y a todo el santo reino angelical de Dios a formar un capital de alabanza para estos pedidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alexander por fin encontró como 12 citas de la sangre que no pudo ver. Levítico 17:10 y siguientes. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en medio de ellos come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y los exterminaré de en medio de su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Por eso tengo dicho a los israelitas, ninguno de vosotros comerá sangre, ni tampoco coma sangre el forastero que reside en medio de vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí tenemos la cita de Levítico 17, 10 y siguientes. Sigamos con la alabanza. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Que todos aquellos que están persiguiendo la gran obra, atacando la gran obra de Dios Todopoderoso, que está haciendo a través de la bienaventurada Santísima Virgen María, por la salvación del alma y de la carne. Salvación del alma y la carne es que no entre gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Es salvación que todos aquellos que están persiguiendo para acabar con la salvación, la gran obra, pues queden bajo la sentencia sentencia bíblica, que sean dispersos por el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Todos aquellos que están en contra de la salvación del alma y de la carne, queden esparcidos por el mundo entero. Y que sean ellos los que no la alcanzan, porque no la quieren. La están atacando y no la quieren. Que no alcancen la salvación del alma y de la carne. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María. Todo esto, no se nos olvide, son profecías bíblicas, que el Señor nos lo revela, pero tenemos que fundamentar todo a través de las profecías bíblicas. Eso es profecía bíblica, no como llega uno de pronto a esos grupos, es que venga, hago una profecía sobre usted, es que se va a casar y va a tener tantos hijos y va a ser un supermillonario y de todo. Eso es adivinación, prohibido en la palabra de Dios, sentenciado fuertemente y que genera excomunión. Entonces, se nos acabó el tiempo. Quisiera hablarles mucho más. Una feliz noche, que descansen, pero hagan mucha oración. Hemos caído en nuestros pecados, pues tenemos la oportunidad. Dios es misericordioso. Tenemos toda oportunidad para salir del pecado. Muchas gracias. Si Dios quiere, mañana nos volvemos a encontrar.